es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. 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 Iglesia, un abrazo muy especial, muy buenas noches. Es un gran honor y privilegio dirigirme a ustedes nuevamente. Como es conocimiento de todos, nosotros estamos en un tiempo de ayuno en nuestra comunidad de fe. Y este tiempo de ayuno, yo estoy muy convencido que va a estar muy marcado, no únicamente para nosotros como el propósito que tenemos como comunidad de fe, sino para cada uno de los miembros dentro de la iglesia. Estamos clamando por algo que claramente todos lo conocemos, que es en estos 153 días. Hoy es el día 2, ver la gloria del Señor. Este ayuno lo hemos titulado para ver su gloria. Y tenemos 153 días hasta el domingo 27 de agosto para poder ver la gloria del Señor. Vamos a estar ayunando todos los días, según el ayuno que Dios les muestre. Diferentes líderes en la iglesia, diferentes personas en la iglesia. Vamos a estar ayunando y el Señor ha puesto en mi corazón algo que yo revisé a inicio de año. Es la verdad. Y Dios lo puso justamente ahora para tratar de dar dos pensamientos acerca de un título que siempre un título con el cual siempre vamos a luchar, que es la voluntad del Señor. Para ello vamos a ir a Juan capítulo 4 y vamos a leer del versículo 46 en adelante. La voluntad del Señor debe ser perseguida por nosotros. Nosotros tristemente, y lo digo a forma de una introducción del texto bíblico, casi siempre nosotros queremos hacer nuestra voluntad y muchas veces maquillar con frases como: si es la voluntad del Señor, Dios todo lo hace perfecto en su tiempo, si Dios quiere, si Dios permite, pero al final en nuestro corazón sí queremos hacer es lo que nosotros queremos.
Y yo creo que este asunto de la voluntad del Señor tiene alrededor de ella mucha tela por cortar. Tiene tanto de ancho como de profundo. Y el máximo ejemplo, quizá antes de hacer la lectura bíblica, es que el Señor Jesús entró a una oración en el Getsemaní con su voluntad y una idea propia, y salió con la idea de Dios y con la voluntad de Dios. En estos tiempos de ayuno y oración, mira, nos quedan 151 días porque hoy apenas es el día 2. Uno de los grandes consejos que yo creo que nosotros podemos recibir en este tiempo es: Dios no te condena, Dios no te juzga, Dios no te regaña, Dios no te reprende si entras en oración con tu plan y con tu voluntad. Así le pasó al Señor Jesús. O sea, lo malo no es entrar a la presencia de Dios con tus planes. Lo malo es que si Dios en esa presencia te dice que debes modificarlo, salir con el mismo plan, ahí sí tienes un problema. Las personas que se encuentran en el centro de la voluntad del Señor no tienen ningún tipo de dificultad, porque así el asunto sea difícil, siempre van a agradar a Dios. O sea, me explico. Si nosotros estamos caminando con Dios para hacer su santa y única voluntad y logramos estar ahí, por más de que sea difícil, por más de que nos cueste, por más de que no queramos, por más de que sea en ese momento físicamente gravoso para nosotros, podemos creerlo así, y literalizando la opinión, por más de que entre nuestras gotas de sudor y lágrimas haya sangre entremezclada, haciendo un símil comparativo con Getsemaní, al final nos va a ir bien porque cumplimos la voluntad del Señor. Este asunto de la voluntad del Señor se trata de meternos a la presencia del Señor con nuestros planes, con nuestros deseos, pero salir con sus planes y su voluntad. Si lo haces así, no tienes ningún tipo de problema. Juan capítulo 4, versículo 46 en adelante, leemos con la dirección del Espíritu Santo, el cual nunca nos abandona. Vino pues el Señor Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que el Señor Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces el Señor Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El Señor Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que el Señor Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que el Señor Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo el Señor Jesús cuando fue de Judea a Galilea, la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, mira, yo necesito ser muy honesto con esto. Yo revisé este texto iniciando el año, en el mes de enero, lo recuerdo muy bien. Y en estos días, por esas cosas que pasan de la vida, introduzcamos la predicación así. Yo me encontré con unas fotos de la cena de Navidad que hicimos en el año 2019, si no estoy mal. Sí, claro, porque en el 20 entramos a pandemia. En la última cena de Navidad que hicimos en el local que antes teníamos en la iglesia, nos tomamos una foto en una cena de Navidad, pero precisamente en la cena de Navidad yo venía de Bogotá porque mi hija estaba con neumonía crónica en el Hospital San Ignacio en Bogotá, la clínica de la Javeriana, creo yo. Y allá estuvimos por muchos días, como 2 semanas. Y este texto fue el texto que yo recordé en ese momento.
tener un hijo a punto de morir, los que somos padres de familia o entendemos algo de ser papás, así no los tengas, no hayan nacido de ti, pero así tú acompañes a algunas personas como si fueran tus hijos, sabes que esto es fatal. Y esa historia, justamente yo hice remembranzas porque Google me dice que tengo el almacenamiento lleno, que necesito borrar algunas fotos y videos, y empiezo a eliminar fotos y salieron las fotos de esa cena. Pero en medio de esa cena navideña que hicimos en la iglesia en diciembre del 2019, mi hija estaba hospitalizada en Bogotá. Y yo recuerdo las palabras de los doctores acá en Tunja, nos dijeron, necesitamos una clínica o un hospital de un nivel más alto, y si no la trasladamos, tu hija puede morir. Esas fueron las palabras de los doctores, antes de enviarla en una ambulancia a Bogotá, al Hospital San Ignacio. Y claro que estas historias llegan al corazón porque es el Señor Jesús dando una sanidad. Es el Señor Jesús mostrando lo que quería hacer. Mira, de los 35 milagros más o menos que nosotros encontramos en los evangelios, 23 tienen que ver con sanidades. Y el Señor Jesús lo que quiere hacer es sanar el corazón de la gente. Lógicamente sanarlos físicamente, porque estamos hablando de sanidad física, pero una sanidad del alma no le caería mal a esta sociedad que tanto lo necesita. Y este texto es muy sonoro y muy diciente para mí, porque yo me encontré con estas fotos. Yo venía recordando la predicación y cuando llego y veo las fotos, Dios confirma en mi corazón que esta tiene que ser la palabra para el día de hoy. Trabajemos dos palabras. La primera palabra es manera o forma, o sea, a esa forma o a esa manera. Y la segunda palabra tiene que ver con la palabra cambio. Manera o forma es la primera, forma o manera, y la segunda es la palabra cambio. La primera, para hablar un poco de la manera, la encontramos en Juan 4:49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hija muera. Qué afán, ¿no? Y yo creo que sí habla mucho a mi corazón porque fue lo que los doctores dijeron de mi hija. Hazlo rápido. Si no trasladamos a tu hija a Bogotá, se te puede morir, neumonía crónica. O sea, tenía una cosa pero impresionante. Y el versículo 50, el Señor Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que el Señor Jesús le dijo y se fue. Yo en esta parte necesito contar un testimonio de el día que mi hija iba a nacer. El día que mi hija iba a nacer, pues casi se nos muere al momento del nacimiento. Fueron momentos muy duros, pero quiero únicamente puntualizar en algo. La doctora, cuando llegamos a la clínica con una preeclampsia severa, con la tensión arterial en 189, 146, o sea, fácilmente la niña tenía que estar muerta. Y la doctora en un punto me dice, yo no sé por qué la mamá de la niña está con vida y yo no sé por qué la niña sigue con vida, porque con ese nivel de tensión tendría que estar muerta a como mínimo la niña. Entonces yo le digo, no, yo sé por qué está viva. El Señor Jesús la mantiene con vida. Y la doctora me dijo, debe ser eso. Era como no muy creyente la doctora, me dijo, yo le dije, Dios la mantiene con vida. Me dijo, debe ser eso, porque yo médicamente no puedo explicarle por qué, con la tensión que está manejando la mamita de la niña todavía sigue con vida. Y ese versículo de el Señor Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, es muy notorio a mí porque me dijeron que mi hija podía morir. Y yo únicamente le creía al Señor. Yo no hice una oración tan elaborada. Yo no me puse como un loco a orar en la clínica donde nació mi hija. Yo únicamente tenía un pensamiento en mi mente y en mi corazón y era, si Dios nos ha traído hasta acá es porque Él va a dejar que su propósito sí se realice. Y literalmente eso pasó. La niña que tenía que estar muerta vive hoy en día, 7 años y medio tiene. Yo ese día tengo que autorizar
la cirugía de cesárea de mi hija con una tensión arterial, pero horriblemente alta. Y yo recuerdo las palabras de la doctora que me decía: nosotros no podemos hacer una cirugía por encima de 115, 120 de tensión arterial. O sea, de hecho yo creo que todos tenemos conocimiento que cuando le van a hacer una cirugía a una persona, le toman la tensión y si está por encima de 120 o esperan a que la tensión baje o le dan medicamento para que baje, pero nunca se hace una intervención por encima de 120 de tensión. Nosotros estábamos en tensión en 189, 146 fácil. Y era la doctora diciéndome: con esa cifra yo no puedo operarte, pero si no saco a tu hija, ya tu hija se muere. ¿Qué hacemos? Y yo le dije: doctora, yo autorizo la cirugía. ¿Está seguro? Sí, me hicieron firmar unos papeles. Yo autoricé la cirugía porque era la palabra de Dios diciendo: tu hija va a vivir. Yo no tenía nunca duda de eso. Yo no tuve que llamar a mis mentores y mis consejeros. Yo no tuve que llamar a nadie para poder decirle: venga, ¿qué hago? No, yo, sin ser muy experto en el tema, médico hablando, yo soy un tipo de fe. Entonces yo firmo unos papeles en los cuales autorizo la cirugía para que mi hija nazca por encima de 120 de tensión, que médicamente es una irresponsabilidad, pero bíblicamente es un acto de fe. Y ahí está mi hija con 7 años y medio. Nunca más se tuvo que tomar pastillas para la tensión, porque se suponía que después de que tenés una preeclampsia severa, de por vida tienes que tomar medicamento. Dios hizo el milagro, hombre. Lo que yo te intento decir con esto, y por eso llega tanto a mi corazón, la primera palabra, que es la palabra manera o forma, porque uno no quiere las cosas a la manera y a la forma de Dios. Yo jamás me imaginé que el nacimiento de mi hija fuera a ser de esta forma, con una preeclampsia severa, apenas con 7 meses, porque mi hija es prematura, es 7 mesina, que es más o menos grande, es otra cosa, es alta, pero mi hija es 7 mesina, es prematura. Y ahí es donde uno entiende que la voluntad del Señor tiene que ver con Dios, no con nosotros. Y esta es la persecución siempre del ser humano. Creer que la voluntad del Señor tiene que primero favorecerte a ti y no cumplir el propósito divino. Y eso está muy mal. Porque la voluntad de Dios tiene que ver con Dios primeramente. Y después nosotros, que somos los que ejecutamos ese plan de Dios, entramos como en la película. Pero la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Y si nosotros vamos con esa mentalidad, entendemos que todo lo que pasa es porque Él lo ha permitido. ¿Cuál es el choque que el ser humano moderno tiene con la voluntad del Señor? Que Dios no cumple la voluntad de ellos. A ver, tú me das a escoger. Yo quiero, de las 40 semanas, quiero 39.4 semanas. Una niña de más de 3.000, ¿cierto? O sea, 3.000, 3.500. Que no tenga que quedarse en UCI pediátrica, que no la saquen, o sea, que no se quede 23 días con oxígeno en la clínica, que no salga con una pipeta de oxígeno, sí, a un 32avo, pero salió con oxígeno. ¿Sabes? O sea, la manera y la forma en la cual nosotros queremos las cosas siempre va a ser muy diferente a la que Dios planifique. Entonces, yo quería casi 40 semanas de embarazo, yo quería más de 3.000, hablando de gramos, o sea, que mi hija pesara más de 3 kilos, grandota, sin oxígeno. Y Dios dijo: no, van a ser con menos gramos, van a ser de 7 meses, van a ser de pronto con una dificultad en su salud, por lo que mi hija tiene en la pierna derecha, pero yo la voy a cuidar. No va a ser a tu forma, no va a ser a tu manera, pero hay propósito en ella. Entonces yo la cuido, pero a mi manera. Ahí es donde uno entiende que la voluntad del Señor no tiene que ver con uno. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús, en Lucas capítulo 22, entra con un plan.
si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Lucas 22, el Señor Jesús, después de haber llorado, sudado y botado sangre, sale con una cosa totalmente diferente a la que él quería. ¿Era la voluntad del Señor? Sí. ¿Le fue fácil al Señor Jesús? No. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor no tiene que ver contigo. La voluntad del Señor tiene que ver contigo cuando tú ejecutas el plan de Dios. Pero la voluntad del Señor tiene que ver con Dios como autor principal, el consumador de la fe, no con nuestros caprichos, no con nuestros deseos y anhelos, no con nuestras oraciones contestadas incluso. El ser humano siempre va a debatir siempre y cuando no entienda que la voluntad del Señor se trata de Él, no de nosotros. Y yo creo que hay una mala enseñanza, porque siempre se nos dice, pídele al Señor. Y yo creo que toca decirle a la iglesia, pídele al Señor que sea su voluntad en tu sueño y en tu plan. O sea, que lo que tú estés planificando se encuentre en el centro de la voluntad del Señor. Si no, siempre vas a tener debate. Es que la voluntad del Señor no se trata de nosotros. A mí me da mucha pena. La voluntad del Señor no se trata del ser humano. El ser humano la ejecuta en la tierra, pero la voluntad del Señor se gesta en el cielo. ¿El Señor Jesús tenía que ir a la cruz? Sí. ¿Era la voluntad del Padre? Sí. ¿El Señor Jesús quería ir? No, porque no se trata de Jesús, se trata de Dios. ¿Sí entiendes? Si no vas a entender que la forma, que la manera, que los principios que Dios tiene para poder ejecutar un plan en la tierra con tu vida son diferentes a lo que tú estás experimentando o a lo que tú quieres, vas a encontrarte en graves problemas, porque siempre vas a tener planes, oraciones, sueños, anhelos que no son la voluntad del Señor. Y ahí empiezas a pelear con Él. El papá de este niño fue muy afanado porque tenía una gran necesidad, y esto lógicamente hizo que él le pidiera a Dios una cosa que él creía que era la correcta. Y qué mejor que el Señor Jesús fuera hasta la casa. Pero mira que la forma de él era contraria al milagro que su hijo necesitaba. ¿Recuerdas que fue hasta el otro día que él pudo llegar a su casa a ver a su hijo? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús se va caminando con él hacia la casa? El niño muere mientras ellos van caminando. O sea, mientras ellos van caminando, esta es la forma que yo quiero de papá. Ven conmigo a mi casa, Jesús, para que mi hijo sane. Y el Señor Jesús mejor confesó la palabra, porque Él confesó la palabra y se hizo algo inmediato. Si el Señor, o sea, si Dios lo hace a la manera del papá del niño, el niño muere por tiempo. Pero si Dios lo hace a su manera, confesando la palabra, haciendo el milagro, pues el niño vive. Entonces te quedas con tu forma porque es más cómoda y es lo que a ti te parece, o te quedas con la forma de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, porque podemos estarnos encontrando en lucha y en conflicto con la voluntad del Señor. O sea, le peleamos a Dios porque no hace las cosas a nuestra manera. Y yo te garantizo que el Señor Jesús, cuando llegó al tercer día a la diestra del Padre, wow, esto es otra cosa. Bueno, al tercer día resucita, digámoslo correctamente, se queda algo así como 40 días acá. Y cuando Él sube y es glorificado, se sienta a la diestra del Padre y empieza a interceder por nosotros sin sumarle nada a la Biblia. Yo me imagino al Señor Jesús diciendo sentado a la diestra del Padre, valió la pena. Claro, nuestra voluntad siempre va a batallar un poco con la voluntad del Señor, pero el ser humano necesita entender que la manera o la forma la pone Dios, no nosotros. En esta historia tan sencilla, yo únicamente te digo para pasar al segundo punto de predicación. La primera palabra es forma o manera o conducta o camino. Si lo hacemos a la manera del papá del niño, el niño muere. Si lo hacemos a la forma de Dios, el niño vive. ¿Te quedas con tu forma o te quedas con la forma de Dios? Primer punto de predicación tiene que ver con la palabra manera. A la manera de Dios siempre va a ser mejor.
Y la segunda palabra es la palabra cambio, que se encuentra en Juan 4, 47 y 48. La palabra del Señor dice: cuando oyó que el Señor Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces el Señor Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto es una cosa muy real. Siempre se ora más en necesidad. Cuando hay más problemas o cuando se necesita algo de forma más urgente, hay más oración. O sea, la oración en ocasiones en el ser humano pasa de ser un deleite a algo que suple una necesidad. Y este es mi punto de reflexión acá. Tú tienes que cambiar eso. La oración no está hecha para únicamente suplir tus necesidades. Eso hay que cambiarlo. El Señor Jesús prácticamente lo regaña. Él le está diciendo: ok, me vienes a buscar porque soy como el que hace los milagros. O sea, Él le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, Él lo que le está diciendo es: me buscas por los milagros, no me buscas para deleitarte. Y, hombre, yo al final eso ya lo normalicé. Yo sé que la gente me busca para que le haga favores. Y para mí es un privilegio porque lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, si no estoy mal, es más bienaventurado dar que recibir, ¿sabes? Entonces yo no me enojo porque la gente me busca para favores. Yo he entendido que es la manera en la cual Dios me quiere usar para poder bendecir a la gente. Y si únicamente me llaman para un favor, normalicemos eso, dejemos de ser tan orgullosos. Ay, nunca lo llaman a uno y únicamente lo buscan a uno para pedirle favores. Gloria al Señor. Le está sirviendo al Señor. Mira, yo tengo números en mi dispositivo móvil que sé que cuando entra una llamada de esos números es para pedirme un favor. Eso no es para ver yo cómo estoy, no es para saludarme el día del cumpleaños, no es para decirme cómo está mi familia, no es para decirme cómo va el ministerio, es para decirme: hazme un favor. Yo tengo dos posiciones ante eso: ser orgulloso, ser egocéntrico y decir: uy, si únicamente lo buscan a uno para favores, o decir: Dios me está dando la posibilidad de servir. Yo hace mucho tiempo, la verdad, normalicé que la gente me busque para pedirme favores y yo se los hago, hombre. Hay que hacer las cosas. Colosos 3:23, o sea, la carta a Colosenses te lo dice. Haz todo como si fuera para el Señor. De Él viene la recompensa, porque a Cristo al Señor servir, no agradando a los hombres. Yo hace rato normalicé que me busquen únicamente para pedirme favores. En serio, mire, no batalle con eso. ¿La gente necesita cambiar su manera? Sí. Pero usted necesita servirle a Cristo también. Entonces, normalice eso y sáquese esa cosa de la cabeza. Ay, es que solo lo buscan a uno para pedirle favores. Sí, gloria al Señor, que puede servirle a la gente. Y que únicamente te usen, entre comillas, ellos, y te busquen para favores. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que te llamen únicamente para hacer favores. Eso demuestra que eres un excelente hijo o hija de Dios porque le sirves a la gente. Entonces no hay problema. Pero la manera sí hay que cambiarla. La manera hay que cambiarla. El Señor Jesús lo está regañando. Él no tenía problema en hacerle el milagro, porque se lo hizo. Pero le dice: ustedes me buscan es porque les hago milagros, hombre. Y qué bueno es que la oración pase de ser algo de necesidad a algo de deleite. Habitar en su presencia. Oh, Dios mío. O sea, es mejor un día en su presencia que 1000 años fuera de esta. O sea, tiene que ver con eso. ¿De cuándo acá la oración dejó de ser el método de comunicación con Dios para convertirse en lo que suple tu necesidad? ¿Y yo estoy diciendo que es malo orar por las necesidades? No. Estamos en 153 días de ayuno y oración porque tenemos una gran necesidad. Entonces, tranquilo y tranquila, que la oración también es para suplir necesidades. Yo no tengo lío con eso. Pero qué bueno es que nos deleitemos en la presencia del Señor en esta oración. Y en esta oración Dios te dice: ora por esto,
te pone a orar por las personas, te pone a orar por provisión. O sea, cuando estás sumergido en su presencia, es ahí donde vienen todos los puntos de revelación, cómo hacer, cómo absolutamente todo. Mira, tiene que ser en la oración. Dios da los planes en la oración. Un día Juan estaba conectado con el Señor y le dijo, escribe la visión. Sale Apocalipsis. O sea, es en estos momentos de conexión. Lo que te intento decir es que nosotros hemos dejado el deleite en la oración por convertir la oración como en algo que te soluciona problemas rápidamente. Entonces tienes que pasar un parcial, oras. ¿Quieres que tu hoja de vida sea seleccionada en dicha compañía? Oras. ¿Quieres que Dios sane a un familiar? Oras. ¿Quieres que Dios te dé dinero? Oras. O sea, la oración se ha convertido en algo que te soluciona el problema, no en un deleite en el Señor. Y eso está muy mal. Porque la oración es para deleitarnos en su presencia, no únicamente para suplir problemas y algún tipo de condición. Mira, tiene que levantarse una generación de creyentes que se deleita en la oración. No una oración de creyentes que le pelea a Dios cuando la oración no es contestada. Todo aquel que no ore cotidianamente, cuando Dios no le responde una oración, se enoja con Dios. Claro. Reitero, todo aquel que no ora cotidianamente, cuando Dios no le responde una oración o un anhelo en el corazón, se enoja con Dios, pelea. Esos son de los que se van de la iglesia y se enojan porque Dios no sanó al familiar y murió de COVID-19. Mira, cuando uno ora, uno entra tanto en la presencia del Señor que el plan que Dios escoja es una maravilla. Es muy en serio, iglesia. Mira, estamos haciendo un propósito de oración porque queremos que Dios nos supla un dinero para poder pagar nuestro templo. Y usted no se alcanza a imaginar en los 3 años exacticos que pasamos de pandemia, de domingo 8 de marzo del 2020 a domingo 12 de marzo del 2023. 3 años exacticos. La iglesia, nosotros como iglesia, estuvimos virtualmente sin presencialidad. Y usted no se imagina cuántas veces yo quería el templo antes, pero se lo aseguro. Si usted conoce mi estilo de predicación, yo soy de las personas que paso gente al frente, que hago ejemplos, que me muevo, que abrazo a la gente, que, ¿sí me entiendes? Yo quería el templo antes, Dios no quería antes. Y yo cada vez que entraba en oración le decía, Señor, si a ti te place, dámelo ya. Y Dios decía, no. Y en la presencia se me quitaba a mí el antojo de andarle pidiendo templo. Cosas pasaron. Gente pensó que yo me estaba demorando mucho, como si eso fuera un asunto mío, ¿no? O sea, la gente cuando se vuelve visceral, piensa que es que el pastor hace o no deja de hacer. Un buen pastor no hace o deja de hacer. Un buen pastor se conecta con Dios y obedece lo que Dios le dice que tiene que hacer. Porque si no, pues termina uno como líder obedeciéndole a todos los pensamientos de la gente. Y recuerda que Moisés se metía en la tienda con Dios y salía con lo que era la revelación de Dios para el pueblo y la transmitía. Porque si Moisés se pone a hacerle caso a Aarón le decía una cosa, Josué le decía otra cosa, María le decía otra cosa, el pueblo le decía otra cosa. Si Moisés se pone a hacerle caso al pueblo y no a Dios, pues imagínese usted el fracaso. O sea, Moisés entraba a la presencia del Señor y salía con lo que Dios le decía y lo comunicaba al pueblo. Entonces, la gente cuando es visceral piensa que es que el pastor quiere, es que el pastor no. No, el buen líder o el buen pastor no hace lo que quiere, hace lo que Dios le muestra en oración. Y yo tuve ofertas de gente muy bonita que me prestaba el salón de la Junta de Acción Comunal. Pues no, tenemos acá un barrio, en un edificio. Empiece a hacer los cultos ahí para que vaya cogiendo ritmo. Yo no tenía ni qué orar. Dios no me llevó a eso, hermanos. O sea, yo sé para dónde voy. Si uno se conecta, y no lo digo de manera arrogante, no lo digo, no, entiéndame muy bien. Yo sé para dónde voy, es la persona que se mete a diario en oración, no le cuesta tomar decisiones en el Espíritu. Lo que pasa es que nosotros no oramos y nos llega una oferta de trabajo, nos llega una posibilidad y ahí sí pretendemos empezar a orar. No, así no funciona. Así no funciona.
Porque lo que alimenta más no es un refresco, un polvito echado en el agua, un refresco y tomárselo. Es arar la tierra, abonar la tierra, sembrar, fumigar, cultivar, regar, cosechar, poner en una licuadora y tomarse el jugo. Eso se aprovecha más. Un proceso. Entonces, en este asunto del segundo punto de predicación, que es la palabra cambio, tú tienes que cambiar la manera en la cual te conduces ante Dios. No puedes orar únicamente por necesidad. No. Las necesidades en la oración son lo secundario o terciario, si quieres. El primer objetivo de la oración o de buscar a Dios es para deleitarnos en la presencia del Señor. Y cuando nos deleitamos en la presencia del Señor, no importa que Dios nos diga que no. Yo te abro mi corazón. Cuando se abren todas las iglesias en Tuna, yo quería que la iglesia de nosotros se abriera antes. Yo te confieso de todo corazón. Y Dios no quiso. Llegó un punto en que nosotros fuimos la única iglesia en Boyacá que no tenía puertas abiertas a la presencialidad. Y yo seguía haciendo el culto virtual. Y usted me pregunta, ¿usted quería hacerlo antes? Ay, papá, yo quería antes. Pero no, fue cuando Dios quiso. Mira, este asunto de la voluntad del Señor tiene que ver con la palabra cambio. No busquemos al Señor para que nos arregle la vida en oración. Busquemos al Señor para deleitarnos. Y te vas a dar cuenta que si regularmente oras, un no de Dios va a ser una delicia. Si regularmente oras, una negativa de Dios va a ser un tiempo deleitoso. A mí Dios me ha dicho que no, pero infinidad de veces. Pues no es que soy un líder de una iglesia. Yo he querido hacer otro tipo de cosas y Dios me dice no. Y mira que yo recibo con mucho temor y temblor los no de Dios. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y yo he aprendido a deleitarme en los no de Dios. Así no me guste. Así no me guste. Yo me deleito en el no de Dios. Yo no creo que no haya un día que yo no ore por un milagro sobrenatural en la pierna de mi hija. O sea, yo creo que no hay un día que se me pase. Hasta dormido creo que alucino con eso. Un milagro creativo en la pierna derecha de mi hija. Y si no pasa, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Porque el que ora todos los días recibe los no de Dios de manera placentera. No sé si Dios lo vaya a hacer. Yo tengo fe que sí lo va a hacer. Si no lo hace, no hay problema. O sea, yo no estoy contento porque Dios me aplauda y me diga que sí. Yo estoy contento porque Dios cumpla su voluntad en mí. Ese es el problema. Que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera. Llegarle a Dios únicamente para que te supla cosas. No. Yo voy a la presencia del Señor. Y si Dios me dice sí, me da más miedo incluso que me diga que no. Porque si me dijo que no era la voluntad de Él y Él no quería que yo me metiera en eso. Cuando tú oras todos los días, aún los no de Dios son una victoria. Cuando tú no oras todos los días, vas con un afán ante Dios. Sáname, dame, prospérame, cúrame. No, no importa. No importa si Dios te sana o no. No importa si Dios te bendice o no. No importa si Dios paga tu deuda o no. No importa si Dios te da plata o no. Eso no importa. Importa estar en comunión con Él en oración. Y yo te garantizo que Dios a mí me ha dicho más que no que sí. Pero te lo aseguro. El ejemplo cumbre es el templo que nosotros estamos intentando pagar. Yo cuántas veces no quería el templo antes. Cuántas veces no quería el lugar antes. Cuántas veces. Y Dios me dijo, no, no es el tiempo. 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 ¿Cuánto tiempo se demoró Dios en darnos el templo? 3 años. Y cuando usted revisa ese número 3 en la Biblia, lo que Dios ha puesto en mi corazón, solo le digo una. Y un día en el púlpito enfrente, en un culto de domingo, quizás lo vamos a decir, aunque lo anticipo acá. Fueron 3 años de preparación para los discípulos, para lo grande que venía de Dios. Dios nos dejó a nosotros 3 años por fuera, sin presencialidad, preparando el corazón del liderazgo.
Yo estoy muy convencido de lo que Dios va a hacer en ese lugar que nos entregó. Yo tengo una certidumbre de fe acá, la tengo en mi corazón, y Dios no falla. Entonces, iglesia, hablando de este asunto de la voluntad del Señor, lo primero que tienes que entender es que la manera de Dios es lo principal acá. O sea, la voluntad del Señor se trata de Dios, no de tus oraciones. No, tus oraciones, si están dentro de la voluntad del Señor, se ejecutan. Si no, no, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Lo primero es manera o forma. Y lo segundo es la palabra cambio. A Dios no tenemos que andarle buscando porque queremos que únicamente nos sane y nos mejore la vida. Si Dios nos sana, nos prospera, gloria al Señor. Si no nos sana y somos pobres, gloria al Señor también, porque no le buscamos por los milagros, le buscamos por su esencia y por lo que Él es. Acostúmbrate a que Dios te diga que no, pero métete en oración. No conviertas el método de comunión con Dios, que es la oración, en un afán, en una cosa de solucióname ya. No, eso no aguanta. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Yo te propongo mejor que entres a diario en oración y te vas a dar cuenta que Dios cambia tu manera. Ya no vas a empezar a buscarlo con afán, porque la oración pasó de ser un deleite, como lo decía el rey David, ¿no? Un día en tu presencia es un deleite. Ahora, ¿sabes a qué pasó la oración? Señor, sáname, prospérame, cancélame la deuda, dame, bendíceme. Todo es me. Y eso no tiene que ser así. El que se deleita en la oración, aún una reprensión, un castigo y una negativa de parte del Señor es un gran deleite. Oramos por eso, por la palabra cambio en segundo nivel y por la palabra manera. Que Dios nos dé su manera para llegar a los verdaderos cambios que necesitamos en nuestra vida. Y el principal es andar orando a Dios para que únicamente nos bendiga y nos dé lo que le pidamos. No, orémosle al Señor y vamos en oración a deleitarnos. Si Él dice sí, gloria a Dios. Si Él dice no, no importa y vamos para adelante. Papá, gracias, porque la forma adecuada es la tuya. Hoy tú nos has enseñado que la voluntad tuya se trata de ti, no de complacernos a nosotros, y permite que nosotros cambiemos nuestra manera. Nosotros como hijos tuyos y como iglesia no te podemos buscar únicamente para que tú cumplas nuestro capricho o hagas nuestra voluntad o nos soluciones la vida. Permite que la oración sea un método de comunión, un método de deleitarnos en ti, no un método únicamente en el cual tú solucionas un problema. Claro que oramos cuando hay dificultad, Señor, pero que esto no sea lo que nos motive, porque tú serías un Dios cajero, un Dios únicamente que da solución. Nosotros queremos adentrarnos en ti para poder pedir de tu santidad y tu deleite, pero en oración. Que no sean las necesidades las que nos lleven a orar a ti, sino que sea la necesidad de sentir tu presencia en nuestra mente y corazón, no únicamente que tú seas la solución a nuestros problemas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, yo bendigo este tiempo en el cual entendemos y lo sabemos que tú nos vas a dar respuesta. En tu santo y único nombre, amén y amén. Iglesia, Dios les cuide. Abrazo fraterno. Bendiciones.